Buen día, ¿cómo están? Mi grupo está conformado por Danielis Pérez, Eric Rivero, Gerardo Molina, María Angeli Di Lorenzo, Nelly Bravo, Pedro Rodríguez, Silas Bermúdez y mi persona, Ariane Rojo. En el video de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades vasculares de los miembros. Las enfermedades vasculares de los miembros pueden ser un daño u obstrucción del sistema arterial y venoso periférico. En el caso del sistema arterial, vamos a encontrar un inadecuado aporte sanguíneo para los tejidos, mientras que en el sistema venoso va a haber un inadecuado retorno de sangre hacia los grandes vasos y el corazón. Ahora, una de las primeras enfermedades arteriales de los miembros es el síndrome isquémico agudo de las extremidades. Este se produce por una oclusión o estrechamiento de la luz que impide la llegada de sangre a su objetivo. La gravedad de este va a depender del grado de obstrucción, la velocidad de instauración, la localización y la existencia de una circulación colateral. Esta va a estar dada de igual manera como en el síndrome isquémico coronario. Para hacerles entender, se empiezan a formar arterias colaterales por la obstrucción progresiva de la luz de la arteria principal. La sangre debe fluir de manera laminar en una arteria normal. Al formarse una placa de arteroma, va a disminuir la luz, disminuyendo el flujo sanguíneo. El organismo, para poder mantener irrigado el miembro, va a empezar a formar arterias colaterales. Pero esto es del síndrome isquémico crónico, el cual va a ser explicado más adelante. La etiopatiogenia de la isquemia aguda está dada por dos grandes factores. El primero es el émbolo y la trombosis in situ. El émbolo es una oclusión súbita de la arteria dada por diferentes émbolos creados desde la distancia, como desde el corazón, aorta y grandes arterias. El émbolo va a viajar por el sistema arterial hasta que impacta, por lo general, en una bifurcación, creando una obstrucción. Al estar la obstrucción, la arteria distal, que va a estar sana, va a crear o a generar un espasmo, el cual va a empeorar a la isquemia. En el trayecto desde la bifurcación obstruida hasta la siguiente bifurcación, se puede generar un segundo trombo por la éstasis sanguínea, por lo cual generalmente se tiende a encontrar con dos trombos, un trombo primario dado por el émbolo y un trombo secundario dado por el espasmo. En las extremidades de los miembros inferiores, por lo general, se tienden a localizar los émbolos a nivel de la arteria femoral, seguida de la ilíaca, la aorta, la poplitea y la tibioperonea. Ahora, en la trombosis in situ, esta se va a dar por un trombo en una placa. Por lo general, a la arteria se tiende a encontrar dañada, por lo que esta no tiende a ser la isquemia tan aguda ni crónica, tan aguda ni severa. Ahora, se pueden dar trombosis sobre un bypass previo. Se crea una hiperplasia en la íntima, en el extremo del bypass, generando así un trombo. Ahora, en una placa complicada, en una placa de arteroma, se tiende a romper la placa, a generar una fisura en la íntima, y después generar una hemorragia interplaca, lo cual, secundario a esto, generará un trombo. En una patología sistémica también se pueden desarrollar trombos, generalmente por deshidratación generalizada, hipovolemia, hipotensión, bajo gasto cardíaco y estados de hipercoagulabilidad. Las manifestaciones clínicas, hay pacientes en los que no presentan síntomas, pero al momento de acudir a consulta o atención médica van a tener la isquemia ya grave. Ahora, inicia de la siguiente manera. A los 15 minutos va a haber dolor en la extremidad. A las 2 horas, empeoramiento de la sensibilidad y parestesia. A las 6 horas, cianosis, ausencia de sensibilidad. A las 8 horas, paresia motora y rigidez muscular. Y a las 10 horas ya va a encontrarse formación de ampollas, alteraciones locales de la hemostasia y necrosis. Dependiendo de la viabilidad en la que se encuentre el miembro, hay una clasificación para su pronóstico y clínica. Entonces, tenemos
4. La clase 1 es viable y no hay deterioro sensitivo ni motor. Y en la ecografía Doppler podemos encontrar flujo arterial y venoso audible. En la 2A hay amenaza marginal, hay leve alteración sensitiva y motora, el flujo arterial es inaudible y el flujo venoso es audible. 2B hay un riesgo inminente, moderada alteración sensitiva y motora, y un flujo arterial inaudible y flujo venoso audible. Por último, la 3 ya acá es irreversible. Hay completa alteración sensitiva y motora y necrosis cutánea. El flujo arterial y venoso van a estar inaudibles. Cabe destacar que en lo anterior no es un cuadro característico en el que todas las personas van a manifestarse de esa manera. Tienden a haber modificaciones y a ser variables en cada paciente. Para los síntomas y signos se utiliza la mnemotecnia de las 5P, dada por sus palabras en inglés: pain, pallor, paresthesia, pulselessness y paralysis. Entonces, en el dolor va a haber un dolor fundamentalmente distal, agudo en el reposo, que no cede. La palidez, pues al no haber sangre arterial, tampoco hay en los capilares y en las venas, produciéndose así la palidez y en algunos casos cianosis. La parestesia es por la isquemia de los nervios sensitivos periféricos, y la ausencia de pulso por la ausencia será distal en el lugar de la obstrucción, generalmente desde la arteria femoral. Y por último, la parálisis, que es típicamente distal, sobre todo en los dedos. Este síntoma es tardío, ya que los músculos están muy dañados. Se trata de una isquemia irreversible, por lo que probablemente va a requerir de una amputación. Ahora, los signos tardíos, que por lo general son de mal pronóstico, encontramos la cianosis fija, en el que en la palpación no va a desaparecer. Se da porque los capilares y las pequeñas venas ya se encuentran desaturadas. Las flictenas, que son lesiones en la piel de gran tamaño en forma de ampolla, dadas por el desgarre de la epidermis, un edema por el intento de oxigenación del músculo, rigidez del plano muscular por parálisis nerviosa y gangrena. Esta gangrena ya se encuentra y se puede diseminar y puede causar lo que es la muerte. El diagnóstico. Para realizar un diagnóstico primero tenemos que diferenciar si es su origen, ya sea por embolia o por trombosis, en el cual vamos a realizar la anamnesis en embolia, saber si hay cardiopatías o alteración del ritmo, o en la trombosis, arteriosclerosis o presencia de factores desencadenantes como hipertensión, diabetes, tabaco. La instauración del cuadro, si fue de manera brusca o progresiva, la palpación de la arteria, si va a estar suave o dura o calcificada, los pulsos contralaterales, si están presentes, disminuidos o ausentes, la localización frecuentemente, que en la embolia va a ser en la arteria femoral común, mientras que en la trombosis va a ser en la arteria femoral superficial. Ahora, el diagnóstico en la embolia puede ser netamente clínico, mientras que en una trombosis tiene que realizarse la angiografía. Sabiendo esto, al momento de realizar una anamnesis con el paciente, podemos utilizar la semiología de la claudicación. La claudicación es el dolor que se da al esfuerzo, que por lo general tiende a traer parestesia también. Aquí vamos a utilizar la mnemotecnia de Alicia de R.A. La aparición, donde tú le vas a preguntar al paciente cuándo inició y cómo inició. Entonces van a decir que por esta patología que fue brusca tras un esfuerzo físico, caminata o ejercicio. La localización, ¿dónde le duele? En miembros inferiores, distal del isquemia. La intensidad, le vas a decir qué tanto le duele, o del 1 al 10, qué tanto le duele. Van a decir que es fuerte, 8 o 10, que impide seguir con la marcha. El carácter, ¿cómo es el dolor? Entonces, los pacientes tienden a decir que es similar a un calambre por la parestesia. Si tiene alguna irradiación, hacia dónde se le irradia el dolor, dónde más le duele, lo cual va a irradiar hacia la zona distal de la obstrucción. Ahora, alivia, y con qué alivia, con vasodilatadores y reposo generalmente. Ahora, ¿qué lo desencadena? Pues variablemente es por el esfuerzo físico que se ha realizado y la recidivia, que va a ser al volver a la actividad física y que lo acompaña. Por lo general, palidez, disminución de la temperatura localizada, entre otras. Ahora, al momento de realizar el examen físico, tenemos la inspección y la palpación. En la inspección tenemos que ver
cómo se encuentra el miembro. Por lo general, la extremidad va a estar pálida o con cianosis y puede haber presencia de gangrenas. Como había mencionado anteriormente, esto debemos actuar de inmediato para evitar la diseminación y la muerte de la persona. Ahora en la palpación vamos a ver lo que es el pulso, la temperatura, la sensibilidad. Podemos encontrar que no hay pulso, que va a estar frío el miembro y que puede haber pérdida de sensibilidad. Acá ya estaríamos hablando que nos estamos acercando a la clase 3 que tiende a ser ya irreversible. Ahora, los exámenes complementarios tenemos la arteriografía y el ecodoppler. En la arteriografía vamos a poder ver la localización de la oclusión y qué la causó. Además de que podemos observar el estado de la arteria en general. En el Doppler solamente podemos encontrar lo que es la localización de la oclusión por medio de el flujo sanguíneo y a veces, algunas veces podemos observar o diagnosticar si es por una embolia o un trombo. Para el tratamiento, el manejo de anticoagulantes, por lo general warfarina por vía oral y las medidas generales, el manejo de dolor, hidratación y manejo de comorbilidades. El tratamiento quirúrgico, ya es un manejo específico realizado por un cirujano vascular. Vamos a tener lo que es la embolectomía, que es simplemente extraer lo que ocasionó la obstrucción de la arteria. La angioplasia stem, en el cual se insertará un stent, que es una malla metálica para dilatar la arteria. Y el bypass, que se va a encargar de devolver el flujo sanguíneo mediante una derivación de las arterias, redireccionando el suministro de sangre. Síndrome isquémico crónico de las extremidades. El síndrome isquémico crónico de las extremidades es la disminución lenta y progresiva del aporte sanguíneo a los tejidos por oclusión u obstrucción de los vasos sanguíneos encargados del transporte de sangre a los músculos de la pierna o de los brazos. Aquí podemos observar una imagen en la cual se ve reducida por una placa la luz de la arteria que vendría a ser la pupilitis. En ciatopatogenia vemos que la principal causa de esta enfermedad es la arteriosclerosis, siendo del 95% de los casos en el cual la placa reduce la cantidad de sangre que fluye hacia las extremidades y en consecuencia el oxígeno y los nutrientes disponibles para los tejidos. Entre otras causas tenemos la tromboangitis obliterante, también conocida como la enfermedad de Weber, la enfermedad de Takayasu y Horton, la vasculitis de Horton. Las manifestaciones clínicas. Por su carácter crónico, esta presentación clínica es progresiva, es lenta y va aumentando mediante el tiempo y ciertos factores. El síntoma predominante es la aparición del dolor en las extremidades que aparece cuando el paciente camina. Esta escala se suele dividir en la primera etapa, si el paciente no siente dolor, dentro de los primeros 150 metros de caminata, y se ve agravada en la segunda etapa cuando lo empieza a sentir antes de estos 150 metros. Y en un estadio más grave es cuando lo siente incluso en reposo. Los síntomas más habituales son alteraciones en la piel, alteraciones en el crecimiento del vello y el lecho ulnar, dolores en las extremidades inferiores, úlceras por mala irrigación en las etapas más graves e incluso frialdad en la piel. Diagnóstico. Tenemos en la exploración física del paciente, valorando el color y temperatura de la piel, además de la palpación de los pulsos arteriales, que en algunos casos pueden estar abolidos. Como exploración complementaria podemos tener el ecodoppler, el cual mediante un ultrasonido vemos la vascularización de la zona, el índice tobillo-brazo, el cual consiste en tomar la tensión arterial del brazo y compararla con la tomada en el tobillo, la cual siempre tiende a ser, en casos normales, un poco más elevada que la del brazo o igual, en una relación de 0.9 hacia abajo, quiere decir que suele haber una obstrucción. Una angioresonancia, el cual es un procedimiento no invasivo, y en última instancia, ya para medios quirúrgicos, una arteriografía, la cual es un medio invasivo.
Tratamiento. El objetivo terapéutico es aliviar la sintomatología, evitar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de las complicaciones trombóticas. En una fase inicial, basta con adoptar un estilo de vida saludable y acompañarlo farmacológicamente con el uso de antiagregantes plaquetarios. En fases avanzadas es necesario realizar una angioplastia, la colocación de un stent o incluso un bypass, como vemos en esta imagen, un bypass aortofemoral por una obstrucción en la arteria ilíaca común. Enfermedad de Raynaud. Es un conjunto de síntomas vasculares caracterizados por episodios repetidos y debilitantes de vasoespasmos de las arteriolas en los dedos de las manos y los pies. Es una afección de tipo funcional vasomotor que se exterioriza por cambios de color, simetría absoluta y respeto por la integridad de las arterias principales de las manos. Se cree que en el fenómeno de Raynaud, primero las normalidades de la pared vascular son funcionales, mientras que en secundario son estructurales. Aquí en esta imagen podemos ver un clásico síndrome de Raynaud. Etiología. Se debe considerar que la causa más frecuente se encuentran dentro del grupo de las enfermedades reumatológicas autoinmunes, en donde la esclerosis sistémica es la primera en descartar a este grupo de pacientes. Aquí tenemos un cuadro en donde tenemos las causas de mayor frecuencia, las cuales suelen ser enfermedades autoinmunes, y después buscamos descartar las vasculares. Y de menor frecuencia puede ser causas hematológicas o oncológicas, o incluso el uso de algunos medicamentos tóxicos o drogas. Las manifestaciones. Puede tener un grado de expresión muy variable, desde simples cambios de coloración en las manos hasta casos con lesiones atróficas severas por isquemia crónica. Las manifestaciones clínicas son las típicas del vasoespasmo y se producen en 3 fases. Aquí tenemos una imagen de las 3 fases, la cual consiste en la primera, una fase de palidez debido a la contracción intensa de las arteriolas y capilares, como está aquí. En la fase 2, una fase de cianosis o asfixia local que aparece al cabo de unos escasos minutos cuando las capilares y vénulas se dilatan ampliamente. Cuando pasa esta dilatación, todavía se verá de un color cianótico la punta de los dedos. Y una tercera fase de rubor o enrojecimiento, fase de dilatación, que se ve una hiperemia reactiva. Los dedos se ponen tensos y dolorosos, en los cuales se verán de un color rojizo. Generalmente el pulgar puede escapar de este síndrome por su vasta irrigación. El diagnóstico viene dado principalmente por una anamnesis, es decir, interrogar al paciente sobre la frecuencia y el patrón de los cambios de color, en qué etapa los experimenta, en qué dedos son los afectados y las características asociadas, es decir, dolor, cambios en la sensibilidad, factores desencadenantes y que lo alivian. En un examen tenemos la inspección, la palpación y la movilización. En las manos buscar cambios de color, cambios de lecho vulgar y la integridad de la piel. Además de que debemos movilizar todas las articulaciones y evaluar la presencia del dolor y contractura. A los pacientes con sospechas clínicas se les debe solicitar un hemograma completo para verificar si hay anemia y linfopenia que estén presentes en la enfermedad autoinmune subyacente. Los métodos tradicionales de tratamiento están destinados a reducir la exposición a factores desencadenantes, como el frío o el estrés. Aconsejar al paciente que trate de mantener el calor, tal vez mediante el uso de calentadores de manos y pies. Puede ir acompañado de vasodilatadores o inhibidores de contracción, aunque no hay ninguna guía farmacéutica o farmacológica que se haya aprobado para dicho uso, pero algunos médicos utilizan algunos de estos fármacos dichos. La arteritis de Takayusu es una enfermedad poco frecuente y de causa desconocida, caracterizada por una vasculitis. Entendemos por vasculitis a cualquier inflamación localizada en los vasos sanguíneos. Esta afecta sobre todo a las arterias de mediano y gran calibre, principalmente a la aorta y a sus ramas principales. Como dato interesante, tenemos que esta es una enfermedad del tipo étnico, ya que solo afecta a mujeres asiáticas o a personas de raza asiática. Este se puede clasificar según la topografía del compromiso vascular. Aquí encontramos 4 tipos. El primer tipo, que es el tipo clásico y el más frecuente, tenemos una arteritis sin pulso que implica al tronco braquioencefálico, a las arterias carotídeas y a las arterias subclavias.
Tenemos el tercer tipo, que vendría siendo la obstrucción atípica, que implica a la aorta y a sus ramificaciones principales. El segundo tipo vendría siendo una combinación del tipo 1 y el tipo 2, porque vamos a encontrar a una arteritis sin pulso y obstructiva. El cuarto tipo va a conllevar a una dilatación de la longitud de la aorta y de sus vasos principales. Entrando en la clínica de esta enfermedad vamos a encontrar tres fases. En la primera se van a evidenciar los síntomas generales, como lo son la fiebre, la fatiga, el malestar, la hiperhidrosis, las artralgias y la pérdida de peso. También se va a evidenciar la presencia o la prevalencia de la anemia y eritrosedimentación acelerada. Esta vendría siendo la fase presistémica de esta enfermedad. La segunda fase clínica se van a evidenciar o van a comenzar los cambios inflamatorios de la aorta y sus ramificaciones. Va a existir la esclerosis de la adventicia, la cicatrización de la media y el engrosamiento fibroso de la capa íntima. A esta fase se le puede agregar las trombosis, ya que estamos hablando de la fase sistémica de esta enfermedad. La tercera fase ya vamos a encontrar o se va a evidenciar la debilidad arterial, que puede llegar a la formación de un aneurisma. Para el diagnóstico de esta enfermedad se deben seguir los siguientes criterios. Debe existir una claudicación de las extremidades, principalmente las superiores, diferencia en la tensión arterial sistólica de los dos brazos, la cual debe ser menor o igual a 10 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar anomalías o anormalidades en el arteriograma, estrechamiento o oclusión en la arteriografía de la aorta y sus ramificaciones principales. Se va a evidenciar soplos en la arteria subclavia y en la aorta abdominal. También va a existir una disminución del pulso arterial braquial en ambas extremidades o en ambas arterias. Vamos a también percibir o ver alteraciones tróficas de la piel. Para el diagnóstico vamos a utilizar las angiografías por resonancia magnética, a veces angiografías de tomografía computarizadas o arteriografías aórticas. También es posible que se deban llevar a cabo ecografías como la ecografía o el ecodoppler, una tomografía por emisión de positrones y exámenes complementarios como un análisis de sangre. Aquí se va a evidenciar si hay la presencia de un proceso inflamatorio o si hay prevalencia de una anemia, lo cual es una característica bastante típica de esta enfermedad. Arteritis de la temporal. Este es un tipo de enfermedad caracterizado por la afectación o la afección de las arterias de gran y mediano calibre, además de la formación de acúmulos de células inflamatorias, conocidos también como granulomas, en los vasos lesionados. Este es un tipo de vasculitis granulomatosa que afecta principalmente a una o varias ramas de las arterias carotidias, en concreto a las arterias temporales, produciendo una induración o un engrosamiento de las mismas. Si bien la causa de esta enfermedad no es conocida, todavía no hay una causa específica, pero hay evidencias que apoyan que es una respuesta inmunitaria mediada por las células T frente a un antígeno desconocido, probablemente de la pared del vaso. La lesión inflamatoria comienza en la capa adventicia y la vasa vasorum va a ser el conducto para que las células mononucleares, ya sean células dendríticas, macrófagos, linfocitos del tipo Th1, medien o se dirijan a la lesión vascular. Las células dendríticas van a participar en el proceso de presentación a los linfocitos, lo cual se cree que impulsa este tipo de respuesta y genera este tipo de arteritis. Hablando un poco sobre la clínica de esta enfermedad, decimos que todas las enfermedades sistémicas cursan por síntomas generales como lo es la fiebre, la cefalea, la pérdida de peso y la astenia. En esta enfermedad, el síntoma más frecuente es la cefalea. Este puede ser ya sea ligero, pulsátil o intenso. Esta se debe a la afectación de las arterias temporales, mientras que el síntoma más grave vendría siendo la pérdida de la visión. ¿Por qué? Porque se produce una alteración de las arterias que irrigan el nervio óptico, también conocido como neuritis óptica. Los síntomas pueden variar según el paciente y se pueden producir hallazgos como rigidez en el cuello o en los hombros. Se puede
El paciente puede describir que siente adormecimiento en la zona de las sienes y el cuero cabelludo. También puede describir o expresar que siente dolor al masticar o al hablar. En la exploración física vamos a encontrar la inspección y la palpación. Vamos a observar rigidez en el cuello y en la parte superior de los hombros al realizar movimientos activos. También vamos a encontrar que la zona supradyacente de las arterias se va a encontrar enrojecida y va a haber dificultad de la visión, ya sea por pérdida de la agudeza visual, es decir, visión borrosa, diplopia, que sería visión doble, o pérdida de la visión, que vendría siendo ceguera en uno o en ambos ojos. Mientras tanto, en la palpación vamos a encontrar sensibilidad en el cuero cabelludo, la zona supradyacente de las arterias va a estar tumefacta o dura, va a ser dolorosa la palpación, y vamos a también palpar que el pulso temporal puede tener una fuerza variable, ya sea que puede estar débil o ausente. Para su diagnóstico deben cumplirse los criterios de edad superior a 55 años. Debe existir una mejoría clínica que sea evidente en las primeras 48 horas de tratamiento con glucocorticoides. Y la duración de los síntomas no debe exceder las 3 semanas. También tenemos que en la exploración física debe existir la evidencia de la disminución de la palpación del pulso de la arteria. Además, analíticamente es muy característico el aumento importante de la velocidad de la sedimentación, que con frecuencia avanza o alcanza valores superiores de 100 milímetros en la primera hora y está acompañado de anemia. Enfermedad oclusiva aortoilíaca. Esta se define como la oclusión de las ramas principales de la aorta abdominal por debajo de la salida de las arterias renales, con compromiso de todo el árbol arterial, incluyendo las arterias ilíacas y femorales. Esta se caracteriza por signos clínicos tales como impotencia sexual o difusión eréctil, ausencia de pulso en las arterias femorales, debilidad, entumecimiento de la región lumbar, los glúteos, las caderas y las extremidades inferiores. Este síndrome puede producir importantes manifestaciones clínicas cuando coexiste con lesiones de la región poplitea. Esto puede desencadenar episodios de dolor en la parte inferior de las extremidades durante el reposo, es decir, principalmente las personas presentan claudicación al caminar y esta mejora al detenerse. Cuando se desencadenan este tipo de episodios con compromiso de la región poplitea, durante el reposo se va a evidenciar también dolor. En sus manifestaciones clínicas tenemos a la triada diagnóstica, en la cual se va a evidenciar los pulsos femorales ausentes o disminuidos, la claudicación o el dolor al caminar en los miembros inferiores como la cadera y las pantorrillas, y la difusión eréctil. Para su diagnóstico vamos a tener 2 tipos de estudios. Tenemos los estudios vasculares no invasivos, como el índice de tobillo-brazo o brazo-tobillo, que es una herramienta diagnóstica empleada para la evaluación de la circulación arterial hacia los miembros inferiores. Este parámetro compara la presión sistólica de los tobillos con las arterias braquiales. Tenemos el ultrasonido Doppler continuo y pulsado, la angiotomografía computarizada o la angioresonancia. Tenemos el segundo tipo de estudio o las exploraciones invasivas. Aquí podemos encontrar la arteriografía en sus diversas modalidades, que es un método estándar para el diagnóstico de la enfermedad oclusiva aortoilíaca. Esta permite evaluar la extensión y la topografía de las lesiones, además de la evolución o el desarrollo de los vasos colaterales. Con aneurisma y disección. Antes de comenzar, quiero dar un repaso anatómico para así poder entender cuál es la etiopatología y cuál es la razón, qué es lo que afecta tanto el aneurisma como la disección. Primero, veamos la configuración anatómica de los vasos sanguíneos, comenzando por el cuadro rojo que está reflejado en la arteria. Bien sabemos que la arteria tiene 3 túnicas, cuales la túnica íntima, la túnica media y la túnica externo-adventicia. Bien, ¿qué es lo importante y qué es lo de destacar aquí? Este endotelio, que vendría siendo la túnica íntima, es irrigado directamente por difusión simple del oxígeno por la sangre que pasa por la luz. Es decir, no necesita de arterias para nutrirse, sino que es la misma sangre que pasa a través de ella
que por difusión simple el oxígeno entra y no. En cambio, lo que vendría siendo la túnica media del músculo liso predominante y la túnica adventicia del tejido conectivo se irriga por la vasovasculatura. Esto es importante porque en caso de oclusión o de isquemia por aterosclerosis o hipertensión arterial, se produce, como bien dije, una isquemia en esta parte. Ahora, veamos una sección de la vena que es importante para los temas a continuación. Tiene la misma configuración interna de una arteria, que es una túnica externa o adventicia, una túnica media también de músculo liso y una túnica íntima o de endotelio. La única diferencia o las varias diferencias que tiene una de otra es el grosor de su túnica media, que en las venas es más pequeño y que posee estas válvulas que impiden el flujo retrógrado de la sangre. Continuamos sobre la aorta, porque esto va a ser el vaso de mayor calibre del cual vamos a estar hablando en este seminario. Vemos que la aorta nace del ventrículo izquierdo del corazón en lo que se denomina senos de Valsalva, en la raíz aórtica. Ahora, este es otro término que yo voy a repetir mucho, que es la aorta ascendente. La aorta ascendente comienza desde la unión sinotubular hasta el inicio del callado aórtico o arco aórtico. ¿Cómo sabemos cuál es el inicio del callado aórtico? Por el tronco brachiocefálico derecho que vemos aquí. Ahora, el callado aórtico está conformado por lo que vendría siendo el tronco brachiocefálico hasta la subclave izquierda, porque bien sabemos anatomía que del lado izquierdo no se produce un tronco brachiocefálico, sino que directamente la carótida primitiva y la subclave izquierda. Entonces eso es el callado aórtico. O sea, es el doblez que hace la arteria que vemos aquí y está conformado por estas tres arterias. Entonces, una vez se haya delimitado en la arteria subclave izquierda, comienza lo que vendría siendo la aorta descendente, porque ella va a hacer una trayectoria hacia abajo. Como esta arteria, como esta, tanto la aorta descendente como el callado aórtico y la aorta descendente se encuentran en el precordio, es decir, en el tórax, el conjunto de estas tres partes se denomina aorta torácica. Así que cuando hablemos sobre aorta torácica, es que estamos hablando de estas tres partes. Cuando hablemos específicamente de aorta ascendente, es de esta, callado aórtico y aorta descendente. Ahora, existe una estructura que separa o divide la aorta descendente torácica de la aorta descendente abdominal, y no es más que el diafragma. La arteria aorta penetra el diafragma o perfora el diafragma por el hiato aórtico y ya empieza a llamarse aorta abdominal, ya deja el nombre de aorta torácica y tiene una porción suprarrenal y una porción infrarrenal, hasta desembocar en esta bifurcación de la ilíaca externa. Entonces, eso sería todo por la configuración externa de la aorta. Ahora vamos con el tema correspondiente a la unidad, que son los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación patológica de un vaso sanguíneo que representa el 50%, un aumento del 50% del diámetro, que es irreversible, es decir, es permanente. Esto se da de diversos factores que serán explicados a continuación. Los aneurismas pueden clasificarse de dos formas: si son aneurismas verdaderos porque afectan las tres capas de las arterias, o si son aneurismas falsos porque se afectan dos de ellas, que es la íntima y la media. Según su forma o la presentación de las aneurismas están el aneurisma fusiforme, que es un aneurisma que abarca toda la circunferencia de la arteria y se ve de esta manera. Si tuviéramos una visión tridimensional de este vaso, pudiéramos ver que esto tiene forma como de un balón, porque es toda la circunferencia. Tenemos la aneurisma sacular, porque solo es un pedazo o solo es una parte de la arteria que es afectada. Y tenemos la combinación de las dos, que es el aneurisma sacular y fusiforme, que lo explicaba anteriormente. Y por último, el pseudoaneurisma, que también es considerado como un aneurisma falso porque afecta solo dos capas, que como dije anteriormente, es la íntima y la media, y que está recubierto con la adventicia solamente. Aquí están las tres capas así distendidas, en cambio aquí nada más está la adventicia. Y las clasificaciones de las aneurismas
de importancia médica e importancia clínica que serán explicadas a continuación, que es la aorta torácica, el aneurisma de aorta torácica y el aneurisma de aorta abdominal. Hablemos ahora sobre la patogenia. ¿Cuál es la patogenia? La etiopatogenia. ¿Cuál es el origen de los aneurismas? Bien, los aneurismas ocurren cuando alguna de sus estructuras o función del tejido se ve comprometido por los siguientes tres factores, los cuales son una síntesis adecuada o anómala del tejido conjuntivo. El factor de crecimiento transformante beta es el encargado de regular la secreción de matriz extracelular y de células musculares lisas. Por ende, una mutación en los receptores o en las vías de señalización interna de esta proteína hace que no se produzca proteínas como elastina y el colágeno, que son los principales precursores en la matriz extracelular y la célula muscular lisa. Entonces, estas dos proteínas son las que le dan integridad al vaso, son los que le brindan su forma característica de un tubo al vaso. Entonces, si existe un defecto o una mutación en esta proteína, todo esta que vemos aquí se va a ver comprometido y no va a poder brindarle la integridad al vaso. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la degradación excesiva del tejido conjuntivo, porque si bien sabemos que las arterias es un entramado de tejido conjuntivo que necesita de la matriz extracelular, como expliqué anteriormente, para tener una integridad del vaso. Entonces, en el aumento de las expresiones de las metaloproteasas y en la disminución de la expresión de los inhibidores tisulares de metaloproteasas, rompen o degradan la matriz extracelular, lo que hacen un vaso débil para las presiones a las cuales están sometidas las arterias. Cabe destacar que estos dos factores son factores genéticos, es decir, son factores no modificables. Ahora vamos con lo que yo consideraría una de las razones principales por las cuales se produce el aneurisma, el cual es la aterosclerosis y la hipertensión arterial sistémica crónica. Entonces la pérdida ocurre por una pérdida de células musculares lisas o modificaciones en su fenotipo de síntesis. Como vemos aquí, esta es una arteria normal y la luz pasa a través de ella, o sea, la sangre pasa a través de ella por su luz arterial. Pero ¿qué pasa cuando existe una placa ateromatosa que aumenta la distancia que hay entre la sangre y lo que vendría siendo la porción interna de la capa media? La difusión se hace más complicada y como se hace más complicada, es más difícil, empieza a haber una necrosis de este tejido. Y al haber una necrosis hay un debilitamiento. Y si hay un debilitamiento, ocurre lo que es denominado aneurisma. En cuanto a la hipertensión arterial sistémica crónica, lo que pasa es una hipertrofia de la media, o sea, de la túnica media, lo que impide aún más el flujo sanguíneo a través de la luz de la arteria, que distancia la difusión simple de oxígeno, lo que hace que ese tejido se debilite porque no tiene nutrición, no tiene producción de síntesis de matriz extracelular, etc. Y al momento en que se produce una alta, o sea, se produce una presión elevada, como esas paredes están elevadas, produce un flujo anormal y distiende lo que vendría siendo la arteria. Ahora, hablemos sobre una de las presentaciones de los aneurismas, que es la aneurisma de la aorta torácica, donde en ella veremos las manifestaciones clínicas, síntomas, estudios y tratamientos. Ya que hay unas consideraciones a tener en cuenta. Los aneurismas de aorta ascendente generalmente son provocados por hipertensión sistémica crónica, que son los que se dan a nivel de la aorta ascendente. Y cuando nosotros veamos que el paciente tiene una aneurisma de aorta ascendente, es por hipertensión sistémica crónica. En cambio, lo que vendría siendo callado de la aorta y aorta descendente es más que todo por aterosclerosis. En pacientes normales, bueno, no tan normales, el agrandamiento anual es de 0,1 a 2 centímetros al año. Y el riesgo de ruptura depende del tamaño y la presencia de síntomas. Cabe destacar que los aneurismas generalmente son asintomáticos. Y si presentan síntomas hay que preocuparse porque los síntomas preceden a la ruptura.
Entonces, varía de 2 a 3% por año en el caso de aneurisma de la aorta torácica mayor a 4 centímetros de diámetro. Y de 7% al año para los que tienen un diámetro mayor a 6% de diámetro. Esto en cuanto a la ruptura. O sea, una persona tiene de 2 a 3% de que sufre una ruptura por año si la aneurisma es mayor a 4 centímetros de diámetro. Y aumenta a 7% al año para los que tienen un diámetro mayor a 6 centímetros. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Presentan un dolor en el tórax debido a la compresión y la erosión del tejido vecino. Este puede causar, como ya les dije, dolor en el tórax, falta de aire, tos, ronquera, disfagia. Además, la misma compresión y erosión del tejido puede causar insuficiencia congestiva cardíaca como consecuencia del reflujo aórtico, porque la sangre se devuelve al ventrículo izquierdo, y como se vuelve el ventrículo izquierdo no se vacía totalmente y ocurre una insuficiencia por una congestión de sangre que se acumula en el ventrículo. Y una congestión venosa de la cabeza, cuello y extremidades por compresión de la vena cava superior. Porque vemos que toda esta rama de entramado de arterias, y vasos sanguíneos están unidos unos a otros, o sea, no están unidos unos a otros, sino que están en vecindades. Entonces, el aumento de tamaño produce una compresión que se desemboca en una congestión venosa, de lo que vendría siendo las venas del cabello, cuello y extremidades. ¿Cuáles son los estudios y diagnósticos? Coloco estudios y diagnósticos en el mismo título, porque una vez veamos un aneurisma en un estudio, ya podemos dar el diagnóstico. No necesitamos más otro estudio clínico o alguna maniobra explorativa para saber si el paciente tiene un aneurisma. Lo sabemos por clínica, pero lo que lo da el diagnóstico son los estudios. Entre ellos tenemos la radiografía de tórax, en el cual vemos una silueta cardíaca y vemos que el botón aórtico se encuentra dilatado, que es esto que vemos aquí. Este es el aneurisma que se ve. Porque si bien sabemos, este es el ventrículo izquierdo, viene la aorta ascendente, cae la aorta y desciende. Pero el aneurisma vemos como aumenta su tamaño en esta imagen. Facilitada del Royce, del Tratado de Medicina Interna de Harrison. Un ecocardiograma transesofágico que consiste en introducir un traductor por el esófago y ver con el mismo traductor la actividad del corazón, o sea, ver el corazón. También la tomografía computarizada, que es un estudio que revela bastante, en el cual podemos ver este aneurisma que está señalado por las flechas, este aneurisma de la aorta descendente, una imagen por resonancia magnética y una aortografía penetrante corriente, en el cual podemos ver este aneurisma pequeñito, pero que está presente en la aorta descendente. Recordemos que esta es la aorta ascendente, este es el tronco brachiocefálico, carótida primitiva y su clave izquierda. Entonces, cuando aquí termina el callado de la aorta y comienza la aorta descendente. Igual aquí diríamos que también. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se puede usar fármacos como también puede ser quirúrgico, pero generalmente los fármacos es para aliviar y la reparación quirúrgica ya es para mejorar el problema. Se usan antagonistas beta-adrenérgicos para así identificar la expansión ulterior y según se necesita el plan médico adicional, se debe controlar la hipertensión arterial en caso de que presente, que casi siempre los pacientes lo presentan porque, como se explicó anteriormente, la etiopatogenia es producida más que todo por la hipertensión arterial sistémica. Entonces, ¿qué criterios debe uno considerar para la reparación quirúrgica de los pacientes? Que deben tener aneurismas sintomáticos de la aorta torácica cuando el diámetro de la aorta asciende mayor a 5 centímetros. Personas con síndrome de Marfan o válvula aorta tricupidia, recordemos que la válvula aorta es tricupidia, en caso de aneurisma de 4 o 5 centímetros. Aneurisma de la aorta ascendente cuando el diámetro es mayor a 6 centímetros y reparación endovascular cuando el diámetro es mayor a 5.5 centímetros. También, si el paciente va a consulta regularmente y realizamos una ecocardiograma, una radiografía, etcétera, los exámenes que expliqué anteriormente, se recomienda también la reparación cuando el diámetro del aneurisma
ha aumentado más de 1 centímetro por año. Ahora hablemos de la siguiente manifestación del aneurisma, que es el aneurisma aórtico-abdominal, que es el más frecuente en un 60% de los casos. Entonces vamos a tener aquí unas consideraciones. La primera de ellas es que afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres y su incidencia aumenta con la edad. Es decir, si tienes más edad, eres más propenso a producir un aneurisma aórtico abdominal por diversos factores como la arteriosclerosis, la aterosclerosis, la calcificación, etcétera, que se dan a medida que avanza la edad. Al menos el 90% de dichos aneurismas son mayores a 4 centímetros y esto se debe a una enfermedad aterosclerótica. Recordemos que la pasada era por aterosclerosis y también por hipertensión arterial, pero el 90%, o sea, menos del 90%, mayores a 4 centímetros, es producido por enfermedad aterosclerótica. Y la gran mayoría de estos aneurismas se encuentra por debajo de las arterias renales, como vemos en esta ilustración. El riesgo de ruptura aumenta con el tamaño del aneurisma, es obvio. Mientras mayor sea, más riesgo va a haber. Pero mírenlo a destacar. El riesgo de ruptura que puede presentar un paciente en un transcurso de tiempo como de 5 años, en un aneurisma menor a 5 centímetros es poco, es de 1 a 2 centímetros. Pero si el diámetro es mayor a 5 centímetros, el riesgo es de 20 a 40%. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Hay dos maneras. Una de ellas es que por lo general es asintomático y es un hallazgo que se detecta por una exploración sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va por otra patología, y en la misma exploración que realiza el médico se da cuenta que posee una masa palpable, pulsátil expansivo y no dorsal tacto. Entonces decide realizarle un examen, un estudio, un ecocardiograma abdominal y se encuentra, esto no es un ecocardiograma, esto vendría siendo una tomografía computarizada, y se encuentra con el aneurisma. Y también hay veces que los pacientes van a consulta con el médico y el médico le realiza una radiografía, una ecocardiografía abdominal y se halla con un signo accidental. Sin embargo, como dije anteriormente, a medida que se expande produce dolor y hay algunos pacientes que refieren pulsaciones en el abdomen y otros que refieren dolor en el tórax y en la zona inferior del dorso o del escroto, que es donde se encuentra ubicado el aneurisma. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente presenta dolor hay que preocuparse porque el dolor es el presagio de la ruptura, que la ruptura es una urgencia médica y dicha complicación siempre es letal, porque de aquí a que el paciente llegue al hospital ya está desangrado, ya tiene hipotensión, shock hipovolémico. Entonces, ¿qué pasa? El dolor agudo y la hipotensión, o sea, cuando el paciente presente dolor y vemos que la hipotensión sostenida aparece, sospechamos directamente una ruptura del aneurisma y es necesaria la intervención quirúrgica de emergencia para salvar la vida del mismo. Ahora, pasa lo mismo con el aneurisma aórtica torácica, y es que los mismos estudios te dan el diagnóstico. Estas pueden ser las aneurismas de aorta abdominal, pueden ser visualizadas en radiografía si se posee un contorno calcificado y el 25% de ellas no está calcificado. La ecografía abdominal refleja las dimensiones transversales y longitudinales de dicha arteria que está estudiando. Entonces casi siempre se manda una ecografía abdominal porque es accesible y es fácil de realizar. También la tomografía computarizada con media constante reflejan un aneurisma visible que es capaz de apreciar y de realizar el diagnóstico. Y de imagen por resonancia magnética. Aquí vemos un aneurisma, una radiografía de tórax, una tomografía computarizada y un eco abdominal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal? Bien, es netamente quirúrgico, no existen medicamentos para curarlo, simplemente existen medicamentos para aliviar el dolor. Pero la manera de corregir esta patología es netamente quirúrgica. Entonces, ¿cuál es el criterio que debemos tener? Un aneurisma de cualquier tamaño que se expande con rapidez o que genera síntomas
está indicada para la reparación quirúrgica con colocación de una prótesis como injerto. Como vemos aquí, puede ser una cirugía abierta, donde se abre el paciente, se explora el retroperitoneo y se realiza la colocación de una prótesis, o puede ser una, una cirugía mínimamente invasiva, como lo que vendría siendo la inserción de un injerto endovascular en la aorta. Esto es un gráfico de cómo se realiza, y esto es una tomografía axial computarizada con una aneurisma de aorta abdominal preendoprótesis y posendoprótesis. Vemos cómo es corregida en su totalidad la aneurisma. Ahora, por último, hablemos sobre las disecciones, que también corresponden al tema de enfermedades vasculares de los miembros y que afectan más que todo a las arterias. Esto ocurre similar a lo que vendría siendo un aneurisma, pero con una singularidad, y es que ocurre por resultado de una disfunción endotelial, donde la sangre a presión que sale del ventrículo izquierdo por la aorta entra a las paredes arteriales por un defecto de la membrana, por un defecto de la superficie, y separa los planos laminares, los diseca, los separa, los corta, como si de eso se tratara. Como vemos aquí, existe un defecto en la pared, la sangre a presión entra por él y empieza a disecar la aorta. Como vemos aquí, este es el trayecto normal de la sangre y de la aorta, y vemos cómo se rompe la aorta y empieza a disecar, empieza a separar en planos lo que vendría siendo la arteria. Y se produce una singularidad, que es una luz verdadera y una luz falsa. La luz verdadera es por donde pasa la sangre, y la luz falsa es por donde está la sangre disecando el vaso. Como etiopatogenia tenemos que el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Se ha visto que en pacientes con hipertensión arterial crónica sostenida aumenta la hipertrofia de la media, o sea, la hipertrofia del músculo liso de la túnica media del vaso. Y si esa hipertrofia disminuye el calibre y la luz del mismo, entonces ocurre un descenso del flujo a través de los vasos vasculares, que, como expliqué anteriormente, se traduce en un debilitamiento de las paredes y en una ruptura en este caso. Si bien en la mayoría de los casos no se sabe cuál es el desencadenante del desgarro de la íntima, una vez que se produce el desgarro de la íntima, la sangre es sometida a presión, el flujo normal de la sangre es sometida a presión a través de la túnica íntima y continúa disecando los planos laminares. ¿Cuáles son los síntomas que se producen? Este sí no es asintomático, como el aneurisma. Lo que siente el paciente es un inicio brusco de dolor atroz, como un desgarro o una puñalada en el precordio. Comienza en la zona, como dije, en la zona anterior del tórax, y se irradia la espalda entre la escápula y se desplaza a medida que la disección va avanzando. También por clínica existen síntomas compresivos de estructuras adyacentes como pulmones, diafragma, hígado, etcétera, etcétera, por la misma afectación, por la misma aumento del diámetro de la aorta. Y la presentación clínica más, en caso de afección cardíaca, comprende al taponamiento, la insuficiencia aórtica y el infarto de miocardio. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se puede presentar esta disección? Para una manera didáctica, las disecciones de aorta se clasifican según si son lesiones proximales o lesiones distales, y en clasificación de Debacki. Entonces tenemos las disecciones de tipo A, que afectan la aorta ascendente con afectación de la aorta descendente, que vendría siendo el tipo 1 de Debacki. O sea, ellas afectan, la disección afecta la aorta ascendente y la aorta descendente, que representa el 60% de las disecciones. O también se puede presentar sin afección de la aorta ascendente, que vendría siendo el tipo 2, que solo afecta la aorta ascendente. Y las lesiones distales, que como su nombre lo indica, suelen comenzar distales a la arteria subclavia. Son disecciones de tipo B, tipo 3 de Debacki. Vemos cómo comienza distal a la arteria subclavia. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico del tratamiento? Igual, por medio de clínica y examen para imagen. Cuando ya tú ves los síntomas del paciente y pides una rayo X
FAST, una tomografía computarizada, una imagen por resonancia magnética, un ecocardiograma. Sí puede ser un ecocardiograma, pero es más específico un estudio de imagen, una actividad eléctrica del corazón. Para verlo, en cuanto a las disecciones de tipo A, el diagnóstico rápido y la institución del tratamiento antihipertensivo, porque es necesario en pacientes con disección de la aorta que se le disminuya la hipertensión, porque el principal factor desencadenante de esta es la hipertensión, porque a medida que aumenta la presión pasando por los vasos, diseca aún más la aorta. Entonces, si iniciamos el tratamiento antihipertensivo junto a la reparación quirúrgica de la íntima, se puede salvar del 65 al 85% de los pacientes. En disecciones de tipo B puede ser un poco más conservador, ya que la tasa de supervivencia es del 75%. Pero esto es si el tratamiento es quirúrgico, como si solo se emplea la medicación antihipertensiva. Pero no todos son buenas noticias. La tasa de mortalidad se acerca al 70% en sujetos que acudan a consulta con hemorragia o síntomas relacionados con isquemia distal. Y la tasa de supervivencia, si la persona no se hace nada, no va a consulta, no va a médico, no corrige quirúrgicamente esta afección, es de solo el 40 al 60% por riesgo de ruptura. Insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica? Es una condición patológica del sistema venoso que se caracteriza por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo, debido a anormalidades de la pared venosa y valvular, que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. La Unión Internacional de Flebología define a la insuficiencia venosa crónica como los cambios producidos en las extremidades inferiores resultado de la hipertensión venosa prolongada. Etiopatogenia. La etiología de la insuficiencia venosa crónica puede ser primaria, idiopática o esencial, o bien secundaria. La primaria es producida por lesión parietal o valvular del sistema venoso de causa desconocida. La principal patología que la representa son las varices. La secundaria está condicionada por la lesión valvular a consecuencia de la obstrucción, al flujo sanguíneo venoso por inflamación y fibrosis secundarias, a la recanalización de un trombo en el sistema venoso profundo tras una trombosis venosa previa. La entidad más representativa es el síndrome postrombótico. En general, la insuficiencia venosa crónica es producida por disfunción y daño de las células endoteliales, debilidad de la pared venosa, fallo en las válvulas venosas y trastornos de la microcirculación. Los tres primeros estarían involucrados en el desarrollo de la hipertensión venosa y el reflujo, mientras que los otros trastornos microcirculatorios generados por los anteriores conducirían en su momento a la aparición de los trastornos tróficos de la insuficiencia venosa crónica. En cuanto a los cambios hematológicos asociados a la insuficiencia venosa crónica, se ha observado una hiperfibrinogenemia en plasma subsecuente a la hipertensión venosa. Este efecto en la fibrinólisis se alega como causa de los cambios reológicos en la viscosidad sanguínea y agregación de los hematíes que han sido objetivados en estos pacientes. El mecanismo exacto del defecto para la mayoría de los sujetos parece ser un aumento del factor activador de plasminógeno, que se sintetiza en el endotelio, sobre todo de los capilares. Formas clínicas. Tenemos la insuficiencia venosa superficial o varices. Tenemos las varices tronculares, que son dilataciones de los troncos venosos superficiales principales, como las venas afenas, y de sus ramas principales. Varices reticulares, que son dilataciones venosas subcutáneas que pueden desarrollarse tanto en el muslo como en la pierna, aunque suelen aparecer sobre todo en el hueco popliteo. También tenemos las telangiectasias, que son dilataciones venosas intradérmicas del plexo venoso infrapapilar, debidas a una hipertensión venosa localizada. También tenemos la insuficiencia venosa profunda, que a su vez se divide en insuficiencia de los troncos venosos principales, como el sector iliocavo y femoropopliteo por insuficiencia valvular, y el gemelar, que son dilataciones venosas localizadas en plexos gemelares no evidenciables clínicamente. Por último, tenemos la insuficiencia venosa mixta, que es debida a la insuficiencia de ambos sistemas venosos. Clasificación clínica. Existen diversas clasificaciones de la insuficiencia venosa crónica, pero la más utilizada, la más conocida, es la clasificación SEAT,
la cual expresa en una única nomenclatura aspectos clínicos, etiológicos, anatómicos y fisiopatológicos. Tenemos los aspectos clínicos que pueden ser asintomáticos o sintomáticos. La clase 0, sin signos visibles ni palpables de enfermedad venosa. La clase 1, que son telangiectasias o venas reticulares. Clase 2, se observan varices. En la clase 3, edema. Clase 4, cambios cutáneos propios de la insuficiencia venosa crónica como pigmentación, lipodermatoesclerosis o eczema. Clase 5, cambios cutáneos con úlcera cicatrizada. Y clase 6, cambios cutáneos con úlcera activa. En aspectos etiológicos tenemos la etiología congénita, la etiología primaria y la etiología secundaria. Aspectos anatómicos. Estos nos muestran una localización de la insuficiencia venosa crónica y sus correspondientes divisiones. Decimos que debemos localizar, entonces se encuentran las varices o cualquier otra manifestación de la insuficiencia venosa crónica. En las venas del sistema superficial se pueden encontrar telangiectasias en las venas reticulares o en la safena interna. Se pueden encontrar en el muslo, en pantorrilla y safena externa. En las venas del sistema profundo, en la cava inferior, en la ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, gonadal, ligamento ancho, femoral común, femoral profunda, femoral superficial, poplitea, tibial anterior, posterior y peronea, y venas del gastrocemio, del sóleo, entre otras. Y por último tenemos las venas perforantes. Podemos encontrar, como ya dije, varices o cualquier otra manifestación de esta enfermedad en muslos y pantorrilla. Debemos localizar en qué venas, si en las venas del sistema superficial, en las venas del sistema profundo o en las venas perforantes están localizadas estas manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica. Luego tenemos la fisiopatología. Puede ser una fisiopatología de reflujo, una fisiopatología de obstrucción o una fisiopatología de reflujo y obstrucción. Síntomas generales. El principal es el dolor. Los dolores difusos son los más frecuentes. Los dolores de tipo inmediato suelen aparecer al levantarse con una sensación de llenado que recorre el miembro de la raíz hasta su extremo. Los dolores tardíos son más frecuentes, representando más del 80% de los síntomas dolorosos de la insuficiencia venosa crónica. Aparecen unas horas después de levantarse y se intensifican durante el transcurso del día. Son difusos, pero afectan sobre todo a pantorrilla y tobillo, aliviándose con el ejercicio o la deambulación. Simpatalgias venosas. Bajo este término se agrupan un gran número de síntomas diversos consistentes en sensaciones de presión, opresión, quemazón, pinchazos, picaduras, desgarro, palpitaciones o escalofríos. También tenemos la pesadez, que afecta sobre todo a las piernas. Aparece tras clinotatismo o bipedestación prolongada. También tenemos los calambres, pueden aparecer la flebalgia, que es el dolor localizado en el trayecto de las venas varicosas, o sensación de frío o calor en las extremidades. Signos clínicos. Se puede presentar edema, que es la manifestación más constante y a menudo precoz de la insuficiencia venosa crónica ya constituida. Aparece en bipedestación o clinostatismo prolongado y con el calor. Dilataciones venosas o telangiectasias. Estas se localizan en los trayectos de las venas afenas. Cambios tróficos cutáneos. Podemos distinguir dermatitis eczematosa y dermatitis, como podemos observar en esta imagen, y dermatitis pigmentada, hipodermitis esclerosas, lipodermatoesclerosis, hiperkeratosis, atrofia blanca, entre otras. También podemos presenciar varicorragia, varicoflebitis o varicotrombosis y úlceras cutáneas. Diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia venosa crónica se establece en base a la realización de una buena historia clínica que recoja los antecedentes del sujeto y los síntomas, junto con una adecuada exploración física. Posteriormente, las pruebas complementarias objetivarán la patología y establecerán su grado de desarrollo. Tenemos el diagnóstico clínico. Decimos que la inspección, la palpación y auscultación son pasos obligatorios de realizar en una buena exploración física. Para valorar la topografía y el grado de insuficiencia venosa de una extremidad se utilizan una serie de maniobras, como la maniobra de Edgeworth,
la maniobra de Trendelenburg y la maniobra de Perthes. Diagnóstico hemodinámico. Se utilizan los métodos por ultrasonografía y la pletismografía. Los métodos por ultrasonografía se basan en detectar el cambio de frecuencia que experimenta un haz de ultrasonido al chocar con estructuras en movimiento. En este caso, los elementos formes de la sangre circulante. Entre sus modalidades podemos distinguir entre Doppler de onda continua bidireccional, duplex o Doppler blanco y negro y ecodoppler color. El primero, el Doppler de onda continua bidireccional, permite reconocer principalmente el reflujo en ambos sistemas venosos. El duplex o Doppler blanco y negro permite un estudio morfológico y hemodinámico de ambos sistemas venosos. Y el ecodoppler color incorpora el color para codificar el paso del flujo sanguíneo, obteniéndose mapas colorimétricos altamente descriptivos. Y también tenemos, como ya dije, la pletismografía, que establece datos referentes a la complianza, al flujo y al reflujo venoso. El método más utilizado es la pletismografía neumática y la fotoplestimografía. Estos son estudios de volumen. Tromboembólica venosa de los miembros. Este es un proceso caracterizado por la formación de un trombo, habitualmente formado por fibrina, plaquetas y hematías. Este trombo se va a formar en el interior del sistema venoso y puede crecer o fragmentarse, interrumpiendo la circulación normal de la sangre. En la fisiopatología de esta enfermedad, debemos tomar en cuenta la triada de Virchow. Este es un conjunto de factores de riesgo de la trombosis, compuesta por lesión endotelial, estasis venosa e hipercoagulación. La lesión endotelial es debido a un traumatismo o en casos de infección. La estasis venosa es cuando la sangre circula de forma lenta, esto por largos periodos de reposo, por ejemplo, en la hospitalización o inmovilización. La hipercoagulación puede ser congénita o adquirida. En la hipercoagulación congénita van a estar las mutaciones, como hablaré más adelante, y en la adquirida estará presente en la obesidad, en el cáncer o en enfermedades autoinmunes, entre otras. La fisiopatología por inflamación y activación de plaquetas es debido al reclutamiento de plaquetas activadas que liberan micropartículas que contienen mediadores proinflamatorios que se unen a los neutrófilos y crean redes extracelulares. Esto va a estimular la agregación plaquetaria y van a inducir la generación de trombina que depende de las plaquetas. La formación del trombo y su multiplicación se va a dar en entornos donde esté presente la estasis, con presión del oxígeno baja y mayor contenido de mediadores proinflamatorios. La fisiopatología por estados protrombóticos, ya hablamos de que aquí están las mutaciones, en las cuales hay dos que se destacan. La primera es el factor 5 de Leiden, que va a crear una resistencia al anticoagulante endógeno. La proteína C, en conjunto con la proteína S, van a inhibir el factor 5 y 8 de la coagulación. En la mutación del gen de la protrombina, esta va a incrementar su presencia en el plasma. La deficiencia de proteína C, proteína S y antitrombina está vinculada con la enfermedad tromboembólica venosa, pero no son comunes. Los signos comunes de esta enfermedad es el signo de Omans y Olov. El signo de Omans se evalúa con el paciente de cúbito supino
con la cadera flexionada, pierna extendida y se realiza una dorsiflexión del pie. Después se realiza el mismo procedimiento, pero la pierna va a estar flexionada y se va a palpar la cara posterior de esta. Si hay dolor, estamos en presencia de una trombosis. El signo de Hollow se evalúa con el paciente de cúbito ventral. Se va a ejercer presión en los gemelos y se va a flexionar el pie. Esto va a provocar dolor debido a la presión del músculo en el plano óseo, con el plano óseo. El signo de Lowenberg se evalúa con el paciente de cúbito supino o de pie. Se procede a colocar el manguito del esfingonómetro en la pantorrilla y se desinfla. En presiones entre 60 y 150 milímetros de mercurio va a haber presencia de dolor. El signo de Nick y Pear se le pide al paciente que flexione los dedos y el explorador con sus pulgares va a ejercer presión en la planta sobre el calcáneo, delante del calcáneo. El signo de Pratt es la presencia de venas centinelas en los dos tercios superiores del miembro. El signo de Newman se evalúa con una compresión de la planta del pie en el arco y va a haber presencia de dolor. La maniobra de Peabody se evalúa con flexión del pie con la pierna elevada. Aquí se va a evidenciar espasmos musculares en la pantorrilla. La enfermedad tromboembólica venosa tiene diferentes manifestaciones. Las principales son la flebotrombosis, la tromboflebitis y la trombosis venosa profunda. Esto en los miembros. También se puede manifestar como embolia pulmonar, puesto que en la trombosis venosa profunda, el trombo se forma en una vena profunda y cuando se desprende y pasa a ser un embolo, pasa por la vena cava, llega a la aurícula derecha, después al ventrículo derecho y posteriormente se aloja en las arterias pulmonares, creando una embolia pulmonar. En la flebotrombosis tenemos que es la formación de un trombo por consecuencia de alteraciones en la constitución de la piel. Aquí no se va a ver inflamación de la pared de la vena. Este coágulo se adhiere poco a las paredes del vaso, por lo que aumenta el riesgo de embolia. Su origen puede ser por factor hemodinámico, como la estasis, por factor químico, por algún fármaco, o factor de hipercoagulación, como es el desequilibrio trombina-antitrombina, origen de factor anatomopatológico endotelial, aquí se van a presenciar las lesiones en el endotelio, por traumatismo o por una infección. El diagnóstico, en el diagnóstico su dolor es de poca intensidad en la planta del pie, la pantorrilla y la ingle. El edema es moderado, el pulso rápido, temperatura normal o poco elevada. Los signos positivos son los signos de Homan, el de Nick, de Pratt y de Newman. La tromboflebitis es un proceso inflamatorio que ataca toda la pared venosa. Este ataque al endotelio origina la trombosis con obstrucción venosa. La tromboflebitis puede ser superficial o profunda. La superficial va a afectar los vasos, las venas que están más cercanas a la superficie de la piel. Su diagnóstico diferencial es celulitis y linfangitis. Y la tromboflebitis profunda va a afectar lo que son las venas profundas. El diagnóstico diferencial es edema de origen cardiogénico o renal, celulitis y varicoflebitis. En su sintomatología tenemos que hay una sensibilidad sobre la vena, hay dolor muy intenso en el área afectada, piel rojiza y calor en el tejido alrededor de la vena superficial, inflamación a lo largo de una vena, edema generalizado a todo el miembro inferior, imposibilitando su movilización,
Presenta positivo signo de Homans, de Hollow, de Pratt, de Logenberg, de Denick-Ipar y Paer, y la maniobra de Peabody no es fidedigna cuando es bilateral, cuando los síntomas son bilaterales. Aquí puede presentar endurecimiento de una vena superficial. Cabe destacar que la tromboflebitis manifiesta muy claro su enfermedad, a diferencia de la flebotrombosis, puesto que aquí el médico necesita diariamente buscar las manifestaciones clínicas, ya que el paciente no las manifiesta y el aviso puede llegar a aparecer cuando estemos frente a una embolia pulmonar. La trombosis venosa profunda es la coagulación de la sangre en una vena profunda de un miembro, mayormente pantorrilla, muslo, o de la pelvis. Esto es la formación de un trombo en una vena profunda. En los miembros inferiores se debe a alteraciones del retorno venoso, a lesiones o disfunción endotelial o hipercoagulabilidad. En los miembros superiores se debe a lesión endotelial por catéteres venosos centrales, a marcapasos o drogadicción intravenosa. La localización anatómica del trombo, la extensión y el grado de oclusión suelen determinar la sintomatología clínica, que varía desde su ausencia, como en la trombosis de los plexos sóleos, hasta edema, atención, dolor y cianosis, que constituyen la flegmasia cerulea dolens. Los signos y síntomas, tenemos que el dolor es espontáneo e incrementa al comprimir el trayecto de la vena o de los músculos o de los grupos musculares. El edema es blanco, elástico y de difícil y doloroso godeo. La piel se evidencia tensa, brillosa, devuelve fácilmente la luz que percibe y se ve distendida y estirada. Hay presencia de venas superficiales. En las complicaciones de la trombosis venosa profunda tenemos las más comunes, que está la insuficiencia venosa crónica, el síndrome postflevítico y la embolia pulmonar. Y entre las no tan comunes, la leucoflegmasia dolorosa y la flegmasia cerulea dolorosa. Ambas provocan gangrena si no se diagnostican y se tratan a tiempo. La leucoflegmasia dolorosa es una complicación infrecuente durante el embarazo, en donde la pierna adquiere un color blanco lechoso y el edema puede aumentar la presión del tejido blando, que supera las presiones de perfusión capilar. Genera isquemia episolar y gangrena húmeda, como ya mencioné. La flegmasia cerulea dolorosa es una trombosis iliofemoral masiva por una oclusión venosa casi completa. La pierna experimenta isquemia, cianosis y dolor intenso. También presenta estasis completa del flujo venoso sanguíneo. El flujo sanguíneo venoso. Puede producir una gangrena venosa. En el diagnóstico tenemos que se basa en la anamnesis, ya que se identifica, mayormente está basado en la anamnesis, ya que se identifican los síntomas que manifiesta el paciente y se identifica también los factores de riesgo. En el examen físico, durante la inspección se evidencia edema unilateral y eritema. En la palpación encontramos hipertermia, dolor, cordón venoso palpable, aumento de la turgencia, distensión de las venas superficiales, aparición de venas colaterales prominentes y el signo de Homans se encuentra positivo. En la percusión, el signo de la oleada está positivo. En la auscultación se evidencia reflujo venoso y soplos con refuerzos sistólicos. En las pruebas complementarias para el diagnóstico, la más importante es la ecografía Doppler, ya que esta va a confirmar o descartar alguna de estas patologías. Otra es la prueba de laboratorio dímero D y el estudio de trombofilia en caso de que se sospeche que el paciente sufra de alguna alteración proteica en la coagulación. El diagnóstico diferencial de la trombosis venosa profunda es la celulitis, la tromboflebitis superficial, la rotura de X de Baker por su malestar súbito y grave en la pantorrilla, hematoma muscular, esguince de tobillo o de rodilla,
edema de estasis, que es bilateral, síndrome postrombótico, artritis y linfedema. Aquí se evidencia, podemos observar el modelo clínico, un modelo clínico para predecir la probabilidad de una trombosis venosa profunda en pacientes. En resumen, aquí se evalúa por medio de una puntuación los factores de riesgo de un paciente y qué tantas probabilidades tiene de sufrir una trombosis venosa profunda. Se evalúa tomando en consideración de que si el puntaje da mayor a 2, es probable que el paciente sufra de una trombosis venosa profunda, mientras que si es menor a 2, es improbable. El tratamiento de estas enfermedades, de las enfermedades tromboembólicas venosas, se basa más que todo en terapia anticoagulante, la administración de anticoagulante como la heparina. Todo va a depender de las condiciones del paciente y sus factores de riesgo. Las úlceras venosas. Las úlceras venosas son soluciones de continuidad de los miembros inferiores de origen venoso o venoso arterial que cronifican. ¿Qué significa que cronifican? Que pueden llevar, como es un proceso evolutivo, pueden llevarlo a un estado crónico, ya sea por unos factores o fisiopatología no resuelta o bien por un desequilibrio entre los factores locales de la cicatrización y de agravamiento. Algo característico dentro de las úlceras venosas es que no son infecciosas, porque el lecho sin cobertura cutánea de la úlcera se coloniza de manera rápida, pero con microorganismos saprófitos de la flora normal adyacente. Es decir, estos microorganismos saprófitos van a aprovechar lo que secretan el plasma y los nutrientes que se encuentran ricos en proteínas y glucosa, agotándolas de esta manera y copando el medio. Pero estos no van a invadir más allá de la alermis, lo que los caracterizaría como patógenos. Estas lesiones se caracterizan por tener uno o varios factores que entorpecen o detienen el proceso normal de cicatrización, originando una herida que no cicatriza nunca o que si llega a cicatrizar va a ser un proceso lentamente. Las úlceras venosas, se puede escuchar en ocasiones el término úlcera varicosa, el cual es incorrecto, ya que en sentido estricto las varices no causan las úlceras, sino que tanto las varices como las úlceras. Y estas son debidas a los cambios que ocasiona la pared de las venas y en los tejidos por la hipertensión venosa, que es decir, la acumulación de sangre venosa debido a los defectos en las paredes del sistema que bombea la sangre de retorno desde la pierna al corazón. Es decir, ya estaríamos hablando de un factor como lo es un problema circulatorio. Sin tratamiento de los problemas de circulación venosa que las produce, no cicatrizan nunca o si cicatrizan temporalmente, es decir, que pueden aparecer o reaparecer. Estas suelen desarrollarse mayormente, según estudio, en un más de 90% en el tercio distal de la extremidad inferior y en la mayoría de los casos se localizan en la cara lateral interna de la zona supremaleolar y en zonas cercanas a la parte interna o externa del pie. Seguidamente, como factores predominantes dentro de la epidemiología de las úlceras venosas, tenemos a 4 factores, lo cual es la edad avanzada, ya que como hablamos que es un proceso evolutivo, la edad avanzada es un factor predominante de las úlceras venosas y además afecta mayormente o está más susceptible los casos del sexo femenino y también como lo puede ser una sobrecarga ponderal o por la existencia de varices. Dentro de la etiología de las úlceras venosas, estas pueden aparecer cuando existe una disfunción, es decir, no está funcionando correctamente la válvula venosa, provocando un aumento de la presión venosa. Además, la hipertensión venosa sostenida es el denominador común que precede y es la causa de toda úlcera y además es lo que se denomina como hipertensión venosa sostenida, que mantiene los miembros inferiores del paciente y que la padece con un edema.
Indistintamente de la patología de fondo, si la hipertensión venosa sostenida es mayor a 30 milímetros de mercurio, puede aparecer la úlcera. El edema venoso de los miembros inferiores es la causa innumerable sintomatológica y que si no se controla tarde o temprano puede ocasionar grandes lesiones que serían irreversibles. Y además, el principal factor que contribuye a la aparición de varices, úlceras y éstasis de líquido de los miembros inferiores es la bipedestación. La fisiopatología, por su parte, de las úlceras venosas, hay varias teorías, pero las últimas teorías sostienen y apuntan que la hipertensión venosa en la circulación y el mecanismo por el cual el aumento de la presión venosa es el que causa el daño en la piel de los miembros inferiores y aún se permanece oscuro. Algunos autores postulan que la hipertensión venosa disminuye el gradiente de la presión a lo largo de los capilares y el gradiente de la marginación y la activación de los leucocitos al contacto con las células endoteliales. Esta activación es seguida por la liberación de las enzimas lisomáticas o lisosómicas tóxicas y de radicales libres con el daño subsecuente en la piel. Dentro de la fisiopatología de las úlceras venosas, las últimas teorías apuntan a la hipertensión venosa en la circulación, otros que el mecanismo por el cual del aumento de la presión venosa causa el daño en la piel de los miembros inferiores, pero ambas teorías todavía permanece oscuro. Otros autores, por su parte, postulan que la hipertensión venosa disminuye el gradiente de la presión a lo largo de los capilares, lo cual permite la marginación y la activación de los leucocitos al contacto con las células endoteliales. Esta activación es seguida por la liberación de enzimas lisosómicas tóxicas y de radicales libres con el daño subsecuente en la piel. Otra teoría planteada es la de la neuropatía periférica, en la que la hipertensión venosa se asocia con un aumento de la presión transcapilar y genera un edema perineural, el cual da como resultado una disminución dentro del flujo sanguíneo neutral y que por su parte también es un mecanismo similar al producido con los pacientes con diabetes y el daño neural. Esta disminución dentro del flujo sanguíneo neural produce una alteración en los controles de la microcirculación y que disminuye la respuesta a los requerimientos termorreguladores de la piel. Probablemente la suma de las alteraciones a nivel micro derivadas de la insuficiencia valvular en la mayoría de los casos resulta en la formación de las úlceras venosas, el cual observamos que hay mayor información, pero no hay definitivamente alguna respuesta de la fisiopatología de las úlceras venosas. Dentro de las úlceras venosas encontramos una clasificación, el cual se hallan 4 clasificaciones, tipo 1, 2, 3 y 4. Las úlceras tipo 1 es una lesión sin pérdida continua de la piel, pero con un proceso inflamatorio y un cambio de decoloración de la piel. Por su parte, la úlcera tipo 2 es una pérdida de continuidad de las capas superficiales de la piel con epidermis o dermis y con menos de 5 centímetros de extensión, con menos de 10% de esfácelo, exudado escaso y sin infección. Una úlcera tipo 3, que es una lesión que afecta al tejido subcutáneo o hipodermis, mide entre 5,1 a 10 centímetros de extensión, exudado moderado y puede haber más de 10% de esfácelo y puede presentar infección. Además tenemos la úlcera tipo 4, que es una lesión que afecta al tejido subcutáneo, mide más de 10 centímetros de extensión, se encuentra abundante el exudado, con más de 10 centímetros de esfácelo y con mayor posibilidad de infección que la anterior. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la exploración física y la inspección física de los pacientes dependiendo de una enfermedad venosa o arterial. ¿Cómo valoraremos el síndrome de Lariche? Esto lo vamos a evaluar a través de una marcha, donde aumentará la inspiración al levantar pasivamente las piernas. En una posición de cunclilla, luego de una extrasístole, sí existe el uso de vasodilatadores, porque este va a tomar un enrojecimiento más en la colorización de la piel. Tenemos lo que son las pruebas para la exploración arterial. Uno, vamos a consistir en ordenarle al paciente que adopte una posición de cúbito dorsal, donde va a elevar sus extremidades inferiores hasta un ángulo de 90 grados para un espacio de 1 a 3 minutos. Con esto, él va a adquirir un ligero tinte pálido en lo que es en la parte de la piel.
En la segunda parte vamos a tener inmediatamente, luego de realizar una segunda prueba, que consiste en ordenarle al paciente que se siente al borde de la cama, con las extremidades colgando, normalmente de unos 5 minutos, en el cual en la segunda parte va a adquirir una tonalidad más colorida. Tenemos lo que son las pruebas de Allen. La prueba de Allen consiste en que se comprime la arteria radial con el pulgar explorador, mientras el paciente cierre con fuerza la mano. Al mantener la mano, la compresión de la palma se enrojecerá. Si esta persiste pálida, es decir, que sí existe una obstrucción. Tenemos lo que es la isquemia palmar o la isquemia plantar de Burger-Samuels. El paciente acostado eleva las piernas hasta la vertical. El médico lo ayuda dándole un sostén por el tendón de Aquiles. Se le pide al paciente que realice movimientos de dorsoflexión del pie durante de 5 a 10 minutos y comienza a verse una pequeña isquemia, es decir, se va a notar la piel un poco más pálida y rápidamente esta puede enrojecerse. Tenemos lo que es la prueba de Murchowitz, que es la que indicamos al paciente que tome la posición de cúbito dorsal al levantar la pierna hasta formar un ángulo recto. Al colocar el vendaje en el tercio superior, afectando por 5 minutos, se bajan las extremidades y se retira el vendaje. Si hay obstrucción, no colorea. En tal caso que no haya obstrucción, toma la palidez, toma el enrojecimiento rápido. Tenemos lo que son las pruebas de Ruppert y Levy, que son inicialmente en la línea, se va a delinear con un lápiz la zona circular de 2 a 3 centímetros de diámetro en la cara anterior del antebrazo. Luego se comprime el brazo correspondiente que estemos haciendo la prueba con el pliegue del codo con el brazalete de un tensiómetro, el cual debe influenciar en la presión promedio del paciente, sumando la presión diastólica y sistólica dividida por 2 durante 5 minutos. De esta manera vamos a encontrar lo que es la circulación venosa del retorno, pero se respeta lo que es la arteria. Tenemos las pruebas de Dewey, que esta consiste en palmar los pulsos pedio y tibial posterior mientras el paciente permanece de puntillas o luego de que el paciente haya corrido un gran estrecho. Las enfermedades vasculares. Dependiendo de las enfermedades vasculares vamos a tener diferentes maniobras. En esta vamos a encontrar lo que es la prueba de Rilling, que es la que determinará lo que son a las varices. Se debe a una debilidad de la pared venosa o de incompetencia valvular. Vamos a ordenarle al paciente o vamos a realizar, acostamos al paciente, elevamos los miembros inferiores para producir un vaciamiento de las venas y lo invitamos a ponerse de pies. En este mismo instante se va a ver si existe una obstrucción, no colorea. La maniobra de Trendelenburg evalúa lo que es la competencia valvular del sistema superficial. Vamos a colocar al paciente de cúbito dorsal, va a elevar los miembros inferiores y se coloca lo que es un torniquete a nivel del triángulo de Scarpa donde se controla el pulso pedio. Con el paciente de pie se retira el torniquete. Si no colorea, quiere decir que si existe una obstrucción no va a colorear. Tenemos lo que son las maniobras de Sherwood, que el enfermo se debe encontrar el paciente debe encontrarse de pies, aplicando con una mano sobre las varices llenas de sangre, la otra busca el curso proximal de la safena o el perículo del tronco. Tenemos lo que es la prueba de Ormer o Turner, que esta prueba esta prueba de Trudy funciona a la diferente de los niveles de la pierna, intentando encontrar a ese nivel una vena comunicante. Se realiza aplicando 3 lazos, o uno en la raíz del miembro, otro en la parte media y en el tercio, inmediatamente por encima de la rodilla. De igual manera que el anterior, la prueba se debe retirar el lazo inferior.
medio o superior. Sucesivamente a esta que aparezca varices se retiran los lazos. Si este no colorea es porque existe una obstrucción. El signo de Hummings en paciente se encuentra, vamos a indicarle al paciente que se encuentra en una posición de cúbito supino y el explorador procede atendiendo a las siguientes fases que podemos hacerlas en 2 fases. La primera va a ser partiendo de una flexión de cadera a una extensión de rodilla y flexionando lo que es dorsalmente el pie. En la fase 2 vamos a encontrar lo que se lleva a cabo al mismo procedimiento, pero reflexionando las rodillas y palpando la cara posterior de la pierna. La maniobra del Lugeberg debemos mantener al paciente acostado o de pies. Se coloca lo que es el manguito del tensiómetro en lo que es la parte de la pantorrilla. Se debe de influenciar hasta 180 milímetros de mercurio y no debe haber dolor. Es decir, si el paciente presenta un dolor, quiere decir que existe alguna obstrucción. Muchas gracias por su atención. Estas son parte de las maniobras del estudio arterial y venoso.